Pasemos directamente a este 28 de febrero en la madrugada. Mira, hasta el día de hoy, incluso con la condena, cuando la supe fue un día como de harta emoción porque estás un año, casi 4 meses en esto que no es todos los días, obviamente, pero que sí, bueno, reuniones, preparar, lo suspendieron, todo, y todavía te cuesta aceptar qué fue lo que pasó. No, sí, y quizás, claro, como este último tiempo hemos estado como más en preparación y más recordando imágenes y momentos que lo único que quieres es olvidar. Ha sido difícil de darte cuenta que es la realidad. Y ayer una amiga que es abogado, que madrina también de Batiz, puso una frase así como lo máximo para algo mínimo, así como le dieron las máximas penas, pero es lo mínimo que pueden hacer. Y en realidad, sí, ocurre algo tan inesperado, tan violento, tan rápido, tan monstruosamente devastador. Es poco descriptible. ¿Cuánto tiempo fue esto? Yo creo más que o menos. debe haber sido quizás 40 minutos. Mucho tiempo. Y con tanta impotencia de no poder reaccionar, como el poco rato que después de que se fueron y tener a Dimitri. Yo nunca le he dicho Dimitri, siempre le digo mi bebé o Monqueo, entonces me cuesta decirle Dimitri. Tenerlo como en los brazos y no poder hacer nada es súper duro. No tenéis cómo llevarlo, imagínate. ¿Tu familia en ese momento sentiste el apoyo de ellos? Porque son chicos viviendo esta locura. Es que Emma es muy especial, esa niñita. Fue ella la que, bueno, de partida ella salió a pedir ayuda. Mi mamá en ese momento vivía abajo, como en un departamento abajo en la casa, y apenas pudimos salimos y yo fui a buscar el teléfono. Emma subió a ayudar a su papá y viéndolo en las condiciones que lo podía ver, o sea, otra persona quizás, no sé, se bloquea. Y como ya yo no me contestaba el 133, ella fue a pedir ayuda a los vecinos y te morí lo que corrió y lo que hizo, porque lamentablemente los de al frente están de vacaciones, los de abajo también. Época de vacaciones, claro. Febrero. Y mientras tanto, Batiz, que en vez de también, o sea, ser como, no una molestia, pero de estar ahí, él fue y se acostó en la pieza alojado. Como no es necesario que se ocupen de mí, yo voy a estar acá, yo con Dimitri, la Emma corriendo, buscando ayuda. Y nada, y de ahí, bueno, él comentó que le dolía mucho y ahí yo lo tomé como en mis brazos, lo puse difícil. Sí, le pude decir que lo amaba mucho y que se fuera, o sea, ya cuando... ¿Sentiste que te escuchó esas últimas partes? Sí, lo besé también. Y después, bueno,
le dije que se fuera tranquilo. Necesitaba que se fuera tranquilo porque efectivamente, como te decía, Dimitri sabía amar, por lo tanto, esa hora de su última hora en esta tierra, en este plano, era muy injusta para él, porque, como te digo, no, a él lo apuñalaron por la espalda durmiendo y el único momento que él pudo o trató de pararse fue cuando tomaron a Batiz. Batiz estaba durmiendo al lado de él, entonces en un momento Batiz se pone a llorar, lo toman, uno de los gallos, y ahí fue cuando Dimitri se levanta, como para que no se lo tomen. Están durmiendo juntos. Sí. Nunca duermen juntos. Bueno, yo creo que también nunca. Los niños nunca durmieron con nosotros, pero ese día, como era su cumpleaños, como no había visto a su papá en varios días, lo dejamos. Y yo como seguía haciendo cosas, porque se quedaron dormidos ahí los dos. O sea, Dimitri ya estaba pero muy dormido. Venía de viaje, ¿no? Claro, o sea, imagínate, viajó el día anterior, llegó ese día a las 9 de la mañana, todo el día entre cumpleaños, finalizar carpetas como para mandar por el tema, por la empresa, y en la noche, más encima, amigos que fueron a la casa a buscar a sus hijos que estaban celebrando, también le llevaron una botella de vino, o sea, tomó 2 copas de vino o una copa de vino, entonces estaba pero en cero capacidad de nada. Entonces, pero sí, cuando toman a Batiz, que me lo entregaron a mí, ahí fue cuando él, recién ahí reacciona. O sea, reacciona en el sentido de querer tomarlo, ¿me entiendes? Que no le vayan a hacer nada a su hijo. Ya estaba herido. Y ahí también le pegan de nuevo, o sea, ahí ya tenía las 4 puñaladas que tenía y ahí le pegan de nuevo, o sea, con la cara le pegan. Entonces por eso te digo, fue muy violento y innecesario, completamente innecesario. Y entonces irse de este plano así, una persona que de verdad le encantaba la vida, le encantaba mucho disfrutar. Yo soy mucho más terrenal, él era de disfrutar todo. ¿Sientes que se fue tranquilo? ¿Tú le dijiste que se fue tranquilo? Sí, o sea, que ya sí? Cuando se fue, yo me acuerdo que sí, fue como que me dice se finí. ¿Viste? Como en los cuentos cuando dice fin, se finí. Y ahí yo lo abracé, lo volví a besar y le dije que nosotros íbamos a estar bien, que él se fuera tranquilo, que yo iba a tener la fuerza y que íbamos a estar bien. Y sí, yo lo veo y lo veo bien. ¿Lo ves? Sí, o sea, a mí me han pasado muchas cosas. ¿Lo sientes cercano sí, hoy? O sea, él me sostiene. Él me sostiene. Hay un antes y después para ti en eso. Para ti, ¿cómo has hecho? No sé, para salir adelante. Eso viene de el universo, Dios, no viene solo. No, o sea, yo digo y lo sé, yo soy, sí, una mujer fuerte, intensa, pero esto es imposible llevarlo solo. O sea, un duelo de esta magnitud, porque no fue una enfermedad, no fue un accidente. Viene con un acto de violencia enorme y que están también tus hijos. Porque de repente te pasa a ti, estamos. Uno es grande, pero que tus hijos y a esa edad vean la violencia que ocuparon con Dimitri. Bueno, a mí también, pero de hecho a mí no me vieron. Yo estaba en la pieza de Batiz cuando me golpearon.
claro, después tú podéis ver como lo que pasó, pero no vieron como alguien golpea a otra persona y que está en el suelo. Y en algún momento también Batis me dice casi como cuando lo están golpeando, o sea, un niño de 7 años, imagínate ver cómo golpean a su papá y que dice así como, ¿lo van a matar? Y yo le digo, no, tesoro, si no va a pasar nada. Esa respuesta mía me queda dando vueltas siempre. La sensación de que le estás como prometiendo a tu hijo que no va a pasar nada y pasó todo. Entonces eso es lo que hace también que el duelo sea más doloroso, porque siento que la forma es muy trágica. Bueno, termina esta escena de violencia. ¿Quién llega primero? ¿Cómo los vecinos? O sea, sí, Emma se logra contactar con un vecino, pero ya, bueno, Dimitri ya había muerto. Y de ahí me imagino que llega la PDI, Carabineros, no. Yo me quedé, yo creo que 1 hora o 2 horas con Dimitri en mis brazos. Acariciándolo, como haciéndole cariño, que se fuera tranquilo. Bueno, llegan mis amigas también, las mismas con las que nos íbamos a ir a Miami. Uh-huh. 2 de ellas vivían acá, así que yo creo que ellas fueron las primeras personas que llegaron. Y también, o sea, ellas llegan, pero yo sigo como con Dimitri en mis brazos. Y bueno, ya después sí, empieza a llegar como, en algún momento tenemos que salir porque tienen que ver como sacar fotografías, todo. Bueno, llegan a constatar que efectivamente ya está muerto, también para constatar mis lesiones, pero bueno, yo solamente quería estar con él. Así que, y empieza a llegar, claro, como vecinos, amigos cercanos, familia. Bueno, como mi mamá también tiene su casa, su departamento abajo, entonces mucha gente estuvo ahí. Y yo en algún momento me llevaron, que no sé a qué hora, como a constatar lesiones a la clínica. Que ahí, claro, después como que ahí supe que había prensa abajo, yo ni siquiera los vi, o sea, como que no... Yo también traté de no... Porque todo el mundo te dice, no, que toma esto, que lo otro, que aquí, que allá, así que no. Necesitaba estar muy consciente porque habían hartas cosas que hacer. Avisarle a mi suegro, o sea, ¿cómo le avisáis a tu hijo? A mi suegro, ¿cómo le explicáis lo que ocurrió? Por teléfono. Difícil por teléfono, o sea, no... Y bueno, y organizar todo un poco eso, que se vinieran, todo, difícil. Entonces había que estar muy, muy consciente, la verdad. Bueno, ha pasado 1 año y medio, casi. El camino ya me lo contaste, cómo ha sido, difícil. El proceso con tus hijos, cómo lo vives hoy, porque ya pasó tiempo. Mira, el duelo no es lineal. El duelo hoy día puede estar tranquila, o sea, sin... Y al otro día de repente es como que sientes que no es real. Que no es real y que se le extraña todos los días. Yo creo que para los niños también. Dimitri era un muy buen padre, se le daba fácil ser papá. Se le daba fácil ser papá, era de esos papás que no es el papá que ve fútbol, que no tengo nada contra ellos, pero de hacer actividades con sus hijos todo el tiempo, de ir al cerro, de ir a un paseo, de ir al cine, o sea, para nada quedarse en la casa, o sea, no. Siempre había algo que hacer, ir a los museos, siempre algo que hacer, buscando algo de estudiar con ellos. Era un papá súper comprometido. Y sí, pues ahora se hace súper dura la tarea porque cuando estoy acostumbrada, o sea, yo también soy de hacer, somos los dos muy independientes, nunca fue así como, no, tú no sales, o sea, somos los dos muy independientes. De alguna manera se van pero complementando. Cuando eres un papá súper comprometido, o sea,
ahora yo tengo que hacerlo todo. Entonces, como que no es que me ayudara, ¿me entiendes? O sea, nosotros nos levantábamos los dos a hacer desayuno. Yo los iba a dejar, como él tenía horas de diferencia con Francia, él se quedaba en la casa, pero él bajaba a hacer desayuno. Entonces, lo único que yo te podría decir que no hacía era ir a buscar a su hijo en la noche. Porque no le daba sueño, y cuando le daba sueño, le daba sueño. Pero él, todo lo otro lo hacía. Si yo de repente, oye, Dimitri, no alcanzo a ir a buscarlo, ya tenía que avisarle como con un poquito de tiempo, pero todo se organizaba para. Yo tengo una tienda en Linares y yo viajaba una vez a la semana. ¿Y ves algunas costumbres de Dimitri en tus hijos hoy? Todo. Muchas. ¿En el más chico? El amor, ese amor, ese... Es de una ternura, porque Dimitri también, así como de regalarte flores, él también de repente pesca flores y me las regala. Y mamá, ¿pero por qué estás tan linda hoy día? Igual que su padre. Las mismas palabras de su papá. Y sí, tiene mucho. Emma también tiene otras, pero y Gabriel también. O sea, mira, cada uno tiene esencia de su papá, lo cual amo y atesoro. Volviendo un poquito atrás, bueno, pasa lo que pasó, ¿no? Estos hechos de violencia, termina todo, se va la policía, no sé, siguieron ahí todo el día, pero los vecinos organizaron una velatón. Esa misma noche, ni siquiera 2 días después. ¿Cómo hiciste para estar ahí presente? ¿Cómo tomaste esa decisión de decir, bueno, me uno a los vecinos que están haciendo esto por mí, no sé, por la familia? Porque fue muy bonito. O sea, estuvimos ahí, mucha gente Sí. que quizás ni te conoce. O sea, sí. Yo creo que por lo menos bueno, quizás, claro, iban gente de la Alianza, efectivamente. Claro, yo ya tengo 3 hijos en la Alianza, por lo tanto igual tenía hartas generaciones que uno conoce, yo siempre he estado participando en las directivas, cosas así, pero sí, yo no supe porque, como te digo, ese día yo también, como tengo familiares fuera y amigos, entonces fue llegar gente a la casa, organizar todo lo del viaje de Gabriel y de mi suegro. Y fue Emma que me dijo, mamá, que están organizando esto, iban a ir mis amigas del colegio y me gustaría estar. Pero en realidad yo tampoco vi la magnitud, o sea, yo llego y veo como que está toda la rotonda llena, que no tenía dónde estacionar y que estaba como un poco el tránsito parado. Sí, pues te emociona y yo creo que también eso... da como fuerza, como yo he tenido varios duelos y la gente hace una especie de energía que es bien única. ¿La sentiste esa energía? Sí. Y la he sentido todo este tiempo. ¿Te ha acompañado eso? O sea, yo me mantengo en la esencia de agradecer, porque, claro, me podría quedar del día 1 en el por qué y en rabiarme con la vida y el universo. Sin embargo, prefiero quedarme en el plano de agradecer y que me aporta mucho más y que yo siento que eso me ha permitido el seguir viviendo también como Dimitri lo hubiera querido, porque él, como te digo, era una persona que le gustaba mucho la vida en general. Entonces... si bien es cierto, es una tragedia y es una pesadilla, me quedo con todas mi tribu de luciérnagas que yo digo, que ha sido pura luz en este camino. En este camino súper oscuro, muy oscuro, o sea, de verdad que... pasan cosas, porque también como hay gente de mucha luz, también hay cosas que pasan que tú decís, broma que... a pesar de esto, me está pasando esto otro. Pero he tenido muchas luciérnagas, muchas. Otra de las personas que dio al menos un mensaje o algo fue el presidente de Francia. Sí.
¿Cómo lo tomaste en ese momento? Porque fue inmediato también, como que la noticia recorrió el mundo. Sí, sí. ¿Cómo tomaste eso? Es que por eso te digo, porque si Dimitri, una cosa que fue quizás la que más me gustó fue su honestidad. Profesionalmente era un hombre súper honesto. Por lo tanto, yo siento que, de partida, la cartera que tenía, esa llegada, hacía que... muy culto. Entonces, hacía que todos tuvieran como un aprecio por él, ¿me cachai? Por lo tanto, bueno, de hecho incluso antes había venido Sarkozy, que también habíamos estado con él, un hombre de mucho discurso. Sarkozy a mí no me gustaba, pero cuando vino, un hombre de mucho discurso. Con Macron no estuve porque yo justo también andaba en Linares, pero sí, o sea, yo también recibí una reunión vía Zoom con el ministro de Finanzas, ¿me cachai? O sea, hay mucha gente, como políticos, de Francia o gente como... Que te dieron apoyo. Exactamente, sí, sí. Y en realidad incluso Emma decía, o sea, como... Qué loco, porque el papá era como... O sea, porque, bueno, claro, el papá era como tan conocido y como tan sencillo a la vez. O sea, como que no te imaginas o los cargos o la importancia dentro de la comunidad francesa. Porque tú lo veías ahí así como, no sé, por el domingo con su pantalón cualquiera, haciendo deporte, con sus patines, ¿me cachai? Entonces no pensabas que quizás era una persona importante para la comunidad francesa. Pero sí lo era. Sí. Y mucho. Sí. Llega el día del juicio. Comienza el juicio. ¿Cómo te preparaste para eso? Es que mira, más que como prepararse, porque en alguna entrevista uno no se prepara, o sea, a ver, se prepara en el sentido de que uno dice, ya, tengo que contar los hechos. Y eso... Digo, preparar para enfrentarse a eso de alguna manera, ¿no? Es que... por eso te digo, es que es como muy difícil prepararse. O sea, no es como que uno diga... Me preparo para una prueba. Entonces, para una prueba tengo que estudiar, tengo que hacer esto, o me preparo porque voy de viaje, hago mi maleta. Cuando son emociones, es muy difícil prepararse. Porque tú piensas que lo vas a ver de una manera y al final es de otra. O sea, es como prepararse para la muerte. Nadie está preparado para la muerte. Aunque tú tengas a alguien enfermo de cáncer, tú dices, ya, le doy todo mi cariño, todo mi tiempo, pero cuando pasa el hecho no estás preparado, ¿me entiendes? Entonces, lo que nosotros con Emma, que ella quería declarar y la llamaron para declarar y lo conversamos con su psicóloga porque yo encontraba que era demasiado fuerte y sí, fue demasiado fuerte porque también hubo una suspensión. Primero iba a ser como el 25 de marzo y yo estaba de viaje. Un viaje ya preparado desde noviembre del año pasado. Entonces, un mes y ahí en abril lo suspendió el abogado defensor porque estaba resfriado. Entonces duró otro mes. Bueno, y cuando tú vas en abril, ahí tú te empiezas a preparar como 2 semanas, preparar en el sentido de decir qué es lo que tienes que hablar. Y en el caso de Emma, bueno, en el caso mío, porque tú nunca habíamos un acontecimiento así, te explican lo que es la sala, quién va a estar, y todo eso genera el empezar a recordar, como te decía, cosas que quieres solamente olvidar. Y lo suspenden, entonces estás un mes y medio en donde estás todo el tiempo, claro. Exactamente. Se alargó como el se alargó mucho. Y fue duro. Fue muy duro el alargue. También ponte tú, de repente ya declaramos tal día, ¿no? Después feriado, ¿no? Es que después tiene una reunión, ¿no? Que ya. Entonces, la verdad que empezó y declaramos, o sea, creo que empezó el 13 y declaramos al final el 22. O sea, pasó también mucho tiempo. Se supone que la sala solamente la habían pedido 5 días. Entonces tú decís, bueno, pero al final
declaramos el 22. Y porque entre medio hubo feriado. ¿Los otros días no fuiste? No. ¿Lo veías por Zoom de alguna manera? Nada. ¿Te contó abogado? ¿Te contaba cómo iba la situación? Claro, pero siento también que escuchar, ponte tú, no sé, la PDI o uno de los acusados o el cuerpo médico, ¿me cachai? O sea, como todo eso es... También entra como en el morbo, o sea, como que no. Sí. O sea, mi prioridad era que Emma estuviera bien y que dentro de todo nuestro testimonio sirviera para que esto fuera como... Porque ninguna condena te da paz, ni nada. O sea, de verdad que a nivel emocional no hay nada. Yo sé que mucha gente es como, pucha, qué bueno, pero eso legalmente encuentro que sí, es bueno. Porque no pueden tomar la vida sin que no tengan consecuencias. Sin embargo, tienes que pensar que ponte tú el chico que tiene 5 años, le queda 3 años y medio. Y sale. Claro, porque ya pasó 1 año y medio. Y sale. Y a él, sinceramente, de partida nunca he tenido rabia con ellos. Más bien tengo compasión con ellos. ¿Qué te pasó ese momento cuando los viste ahí? ¿Eso fue como la primera vez que los viste? Claro. ¿Te acordabas de la cara? ¿Sabes que yo me acuerdo? En ese momento, cuando entraron a tu casa, ¿estaban tapados? No muy tapados, pero yo tengo mucha memoria visual. Pero yo creo que también lo que hace el shock hace que yo de las caras me acordaba muy poco. Pero sí me acordaba de toda la ropa. Uh-huh. La ropa es una cosa que o sea, yo los identificamos por la ropa. Emma más por la cara, pero yo estaba, como estoy contigo, de cerca con uno de ellos. Y la cara no me acuerdo muy poco. Y después otro que dije, ya, como que lo miro bien para poder decir, ¿me entiendes? Nada, pero yo la ropa, o sea, todo. Pequeñas marquitas, todo. ¿Pero era otra ropa o era la misma ropa? No, porque cuando te ponen fotos, fotos para identificarlos. Okay. Ahora bien, claro, ahora en el juicio, obviamente que están con otra ropa. Pero sí, claro, los miras y sí, son ellos. Pero... ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Rabia, angustia, pena? Son niños. Es que eso me pasa. Son niños. Te prometo que siento compasión. O sea... A ver, de partida el que le dieron cadena perpetua es simple, son 20 años. Tú decís, ya, ese niño tiene 19 años, va a salir a los 39. ¿Y cómo, o sea... ¿Cómo llegan a esto? O sea, a ver, nadie nace diciendo voy a ser un homicidio. No es, o sea, ellos deciden, efectivamente, porque igual el camino uno tiene libre albedrío. Pero también hay un medio, hay una sociedad, y sobre todo con esta ley que hay ahora, en donde son muy fáciles de atrapar para que tengan penas cortas. Entonces siento que cuando hablamos de los derechos del niño, con esta ley lo que han hecho es justamente al revés. Es una ley la cual los perjudica, porque justamente los toman a ellos para hacer actos de grande. Y matan su infancia, porque hemos visto casos de niños de 11 años, 14, 11 años, 14 años. O sea,
efectivamente, ese niño no tiene conciencia que robar, el de 11 estoy hablando, pero no tiene la conciencia como del daño, ¿me entiendes? O sea, Claro. yo me imagino Ni que... el miedo, Claro, nada. no tiene conciencia. Entonces, la ley lo que hace realmente es ir en contra de ellos, de lo que es la niñez. Entonces, al llegar esta condena, que es la máxima para todos, ejemplifica, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Sí, te puede pasar esto. Sin embargo, creo que deberían cambiarlo. O sea, en el caso de nosotros, que al final fue robo con homicidio y violencia, o sea, da lo mismo la edad y deberían darle mucho más. Porque cuando ocurren esas 3 agravantes, no podéis decir es un niño. Porque un niño no hace eso. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso creo que es súper importante y también ha sido el por qué yo en diferentes momentos de este año, 4 meses, 5 meses, he estado como frente a las cámaras, mostrando esta vulnerabilidad que es que es innecesaria, porque ya no es necesario mostrar tanta vulnerabilidad. O sea, a mí no quiero que me miren con cara de compasión, pero lo hago porque creo que es súper importante que haya un cambio.